Hola. A ver si funciona este micro. No. Hola. Perdón. No. Ponlo, pínchalo directamente en procesando. No. No. Pínchalo directamente a Adam y ya está. Ahora, yo creo que lo tienes que subir un poco de volumen. Damos la mascarilla, ¿no? Sí. Lo podéis quitar perfectamente. Ahora sí, yo creo que ahora... Buenas tardes, bienvenidos a la librería Rafael Alberti. Es un gran placer esta tarde ya casi primaveral madrileña poder volver a tener otra vez aquí en la librería Alberti a Carlos García Gual. Y esta tarde además viene acompañado de David Hernández, que es pues otro de los sabios del mundo clásico griego, latino, gran traductor. Carlos es amigo de la librería desde hace muchos años. Hemos presentado varios libros aquí en la Alberti y sobre todo agradecerle siempre su generosidad con la librería, con los autores nuevos, porque también ha venido muchísimas veces a presentar a otros libros, a otros autores, ¿no? Su generosidad con nuevos escritores y escritoras. Es un placer, desde luego, escucharle, tenerle cerca y solamente puedo decir gracias por tu accesibilidad, por siempre tu cercanía. Esta tarde son dos libros de los que vamos a hablar. Prometeo, editado en la editorial Turner. También quiero aprovechar para dar las gracias a Lola Martín de la editorial Turner, que sin ella no podríamos haber hecho este encuentro. Y Demócrito, editado también en KRK, que ha coincidido hace muy poquito la aparición de los dos títulos a la vez. Así que vamos a disfrutar de esta gran tarde, de esta gran conversación y muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Lola, muchas gracias a los demás por haber venido aquí a pasar un ratito de tarde y sobre todo a David, con el cual he tenido muchísimos diálogos a lo largo de mi vida y bueno, aquí encontrarlo aquí pues también me gusta mucho. Pues muchas gracias también, Carlos, Lola, por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí, es un lujo poder conversar un rato con el maestro Carlos García Gual sobre sus dos últimos libros, dos novedades. Vamos a empezar quizá por la novedad más clara, más urgente, porque la otra es novedad, pero también es una novedad con historia, ¿no? Con una historia ya de casi 40 años, si no cuento mal. Entonces, si te parece, Carlos, podemos plantear esta presentación, este diálogo, pues casi como una entrevista, una charla, ¿no? Una conversación, ¿no? Yo creo que Carlos no necesita presentación, pero quizá para los más jóvenes hay que recordar que es pues la gran autoridad en la materia que nos ocupa, ¿no? Filosofía clásica, en el caso de Demócrito, literatura clásica, para Prometeo, mitología. Bueno, es un autor que tiene en su haber pues muchísimos libros, ensayos sobre Edipo, Prometeo, la novela griega, la filosofía helenística sobre todo, Epicuro, su gran libro de filosofía helenística, es uno de los grandes especialistas en esta materia en nuestro país, en nuestra lengua. Ha publicado también un sinfín de traducciones que le han valido 2 veces el Premio Nacional de Traducción, una vez por el Pseudo Calístenes, por la novela de Alejandro, tan interesante, ¿no? Esa fabulosa novela sobre las hazañas de un Alejandro muy fantástico, ¿no? Que le valió el Premio Nacional en el año 78, y otra vez por el conjunto de su obra como traductor, que incluye filosofía, poesía, tragedia, en fin, ha tocado casi todos los palos, ¿no? De la literatura griega,
y de la filosofía. Entonces, bueno, pues una pequeña presentación también para los más jóvenes, quizá que no hayan tenido la fortuna de frecuentar sus libros tanto como otros. Yo, la verdad, me cuento entre sus lectores y admiradores más declarados, ¿no? Más confesos. No está de más, ¿no? Hacer una pequeña reseña sobre su obra. Actualmente, después de ocupar la cátedra de Filología Griega durante muchos años en la Complutense, ahora es profesor emérito y es conocido también por su actividad en la Academia Española, en la Real Academia, de la que es académico de número. Como ven, bueno, pues una trayectoria que es de todos conocida y que no necesita mucha más presentación, ¿no? Estamos hoy de enhorabuena por presentar 2 libros nuevos, ¿no? Porque Carlos sigue produciendo literatura, filosofía, ensayo de manera continua. Y en este caso, me gustaría comenzar por este libro sobre Demócrito, titulado La ética del buen ánimo. Es un neologismo que acuñas aquí, el buen ánimo, ¿no? Si no me equivoco, es la traducción que ofrece esa eucimia, ¿no? Que es bueno, pues una de las virtudes que resaltas en la ética de Demócrito, que es, bueno, un muy conocido filósofo llamado presocrático, el último de los presocráticos tradicionalmente, aunque por la época ya está, digamos, más allá, ¿no? Del mundo presocrático. Y muy conocido sobre todo por el atomismo, ¿no? que aprende de su maestro Leucipo y por el que será luego también recibido en Roma, ¿no? Por Lucrecio, en fin, por toda esta corriente del atomismo que tiene una fortuna un tanto ambivalente, en el epicureísmo también. Ambivalente digo porque tendrá mala suerte, ¿no? En la recepción, sobre todo bueno, por el cristianismo posterior, ¿no? Pero en el libro que nos ocupa, publicado en KRK, recuperas un aspecto pues mucho menos conocido de Demócrito de Abdera, que es la ética, ¿no? También es un pensador que se ocupó con preferencia de la ética. De hecho, si uno repasa sus fragmentos, bueno, pues hay una cantidad de fragmentos de ética muy notable, ¿no? Y la verdad es que yo no conozco ningún otro tratamiento del tema en castellano, bueno, y un poco en otras lenguas, un libro sobre la ética de Demócrito. Bueno, creo que hay uno en alemán, ¿no? De los fragmentos de la ética, que no recuerdo mal, de Ibser, ¿no? Pero bueno, es bastante novedoso, ¿no? Reivindicar la ética de Demócrito. Entonces yo quería preguntarte en primer lugar, para iniciar un poco un diálogo, ¿encuentras que la ética de Demócrito, que muchas veces ha sido tachada de, bueno, demasiado generalista, simple, injustamente yo creo, puede ser de utilidad para el hombre de hoy, en este momento de encrucijada que nos encontramos, bueno, esta crisis que nos atacanea, ¿no? de diversos ámbitos, pandémico, económico, etcétera? Buscamos en la filosofía antigua a veces guía, ¿no? ¿Qué relevancia tiene Demócrito y su propuesta ética para el hombre de hoy? ¿Qué dirías? Bueno, muy bien, gracias por la presentación y por la invitación a empezar con este libro que está publicado en esta editorial de Oviedo, KRK, que la verdad es que publica muy bien, no difunde muy bien porque los libros llegan a muy pocas librerías, pero vamos, estoy muy contento de haber publicado con ellos, han puesto una buena portada y han cuidado mucho del libro en general. Demócrito, como se ve aquí por la pintura, que es una pintura de Rubens, que está justamente en Valladolid, es el filósofo sonriente frente a Heráclito, que es el filósofo que llora o que pone gesto triste en la tradición esta, digamos, sobre las figuras de los filósofos antiguos, ¿no? Yo he puesto ahí el buen ánimo por traducir ese término que se llama eucimia, que es un término que luego pasa a la tradición posterior y recoge Séneca, que lo traduce como serenidad y tal. Podría haber puesto quizá buen humor, que es más castellano, pero parece que buen humor normalmente es poco serio, digamos, ¿no? No me he tenido por el título y he mantenido lo del buen ánimo. De los fragmentos conservados, que son como unos 300, 250 o más o menos tratan de ética. Y se nos ha perdido todas las obras de Demócrito, que la mayoría trataban de temas muy diversos. Pasa por ser un gran sabio enciclopédico, ¿no? Saber matemática, medicina, astronomía, etcétera, y sobre todo es el gran difusor también de la teoría atomista. Eso es el precursor de Epicuro.
pero luego en la tradición posterior tuvo muy mala suerte, en parte porque se atrajo con su teoría atomista, digamos, la enemistad de Platón, porque claro, el atomismo niega toda trascendencia. No hay un más allá. Todo está compuesto de átomos y vacío. Y la muerte es una disolución, el alma también está compuesta de átomos, como el cuerpo, y no puede subsistir. Eso lo recogerá Epicuro, pero claro, eso le atrajo la enemistad de los platónicos, y luego también de los cristianos, de manera que la obra de Demócrito se perdió muy pronto. Y por otra parte, el gran seguidor de Demócrito es Epicuro, que de alguna manera representa un tipo de pensador, como diríamos, más coherente en su conjunto y más fuerte en su manera de expresar las cosas. Porque, por ejemplo, en lo que difiere Demócrito de Epicuro es que Epicuro insiste en la idea de que la felicidad consiste en el placer. Luego Epicuro definirá bien el placer como el placer sereno, etcétera, no los placeres estos rápidos, fuertes, festivos, sino el placer que tiene mucho que ver con la serenidad, que es lo que decía Demócrito. Pero Demócrito no aprecia la palabra placer. En griego, saben ustedes que placer es hedoné. Y las 2 o 3 veces que salen los diálogos, en los fragmentos de Demócrito, Demócrito no lo considera muy importante. Considera más importante algo así como como el disfrute, que se dice en griego terpsis, ¿no? la alegría, la serenidad, pero no el placer, que le parece una cosa demasiado violenta y pasajera, ¿no? En el fondo tenemos estos fragmentos que son cortos, aunque son muchos, hay aquí por 180 o algo así, son cortos y no nos dan una idea clara de esta ética. Sí nos dejan una idea de que era importante, es una ética no trascendente, no nos esperan premios detrás de la muerte, y subraya que lo importante para la vida es eso que él llamaba la eucimia, la serenidad. Eso se consigue, digamos, portándose bien, digamos, tratando de no infringir las normas, de mantener una conducta clara, etcétera. Y es curioso, yo lo subrayo ahí, que en Demócrito aparece por primera vez la palabra griega que significa conciencia. La palabra conciencia, que es en griego syneidesis, otra palabra rara, aparece en Demócrito en un fragmento, y luego es lo que recogerán de alguna manera los estoicos también al insistir en la conciencia y en la serenidad. Como decía, Demócrito tenía mala suerte en la posteridad, porque de una parte tenía la enemistad de los platónicos y de todos aquellos que pensaban en una ética trascendente, y por otra parte Epicuro parece ser que era también un poco despectivo respecto de Demócrito, ¿no? Epicuro no tenemos pocos textos de él, parece que a veces era un poco duro con sus antecesores. Entonces la obra de Demócrito se perdió muy pronto. Es curioso que algunos de los que lo leyeron, algunos latinos, por ejemplo Cicerón y Séneca, que sí lo habían leído. Séneca, por ejemplo, está influido por él cuando habla de la serenidad de ánimo, lo apreciaban, pero desapareció pronto. Y por otra parte, en las historias de la filosofía siempre se habla de él como un presocrático, lo que quiere, sobre todo porque, claro, tiene una gran teoría sobre la composición del universo, sobre la física, compuesta atómica, y en eso parece seguir la línea de los presocráticos. Pero hay que ver, por su cronología, que él era más joven que Sócrates, era unos años más joven que Sócrates, y él sobrevivió bastante a Sócrates. Y por otra parte, también, un factor que puede tenerse en cuenta es que no estuvo en Atenas más que ocasionalmente. Era de Abdera, ¿se acuerdan? Es una ciudad del norte, es cerca de donde había nacido Aristóteles, en Estagira, y donde de Abdera procedía también Protágoras. Pero era una ciudad del norte. Curiosamente, en la tradición posterior, los abderitas tenían fama de tontos,
Pero, digamos, ha tenido figuras como Protágoras y Demócrito. Demócrito cuenta una vez que dice, hay un fragmento suyo que dice, fui a Atenas y nadie me conoció. Claro, eso también es muy importante en la época, porque ustedes piensen que es alguien que vive en la gran época de Atenas. Y todos los sabios pasaban por Atenas, todos los grandes sofistas, Protágoras, que tuvo una fama enorme, todos. En cambio, escribió mucho de muchas cosas, pero en su lejana ciudad, esta del norte. Y su obra se perdió casi toda, ¿no? Quedó como el recuerdo de su teoría atomista, que luego mejoraría Epicuro, ¿no? Epicuro, digamos, de alguna manera, claro, aplastó un poco a Demócrito, ¿no? Y tiene una teoría ética bastante distinta, aunque no totalmente opuesta. Se ha dicho alguna vez que Demócrito es un precedente también de la teoría esa de Kant, de la buena conciencia como lo fundamental en la vida. Sí, está en esa línea, pero digamos que Epicuro tiene mayor fuerza como pensador ético cuando insiste en que el placer es lo fundamental en la vida. Bueno, y este es un pequeño libro que recoge un poco las opiniones de varios pensadores sobre Demócrito y traducido, vamos, los 100 y pico fragmentos, 180 fragmentos, ordenándolos, porque nos han llegado por caminos muy diversos y son frases cortas, para que el conjunto tuviera una cierta coherencia, ¿no? Yo creo que ahí se ve que era un pensador con una teoría clara. Piensen ustedes que, claro, aunque es contemporáneo de Sócrates, ya es un pensador que no cree demasiado en la ciudad, no cree en la política, y en eso se anticipa un poco a Epicuro. Pero Epicuro le sobrepasa en ciertos aspectos. Epicuro tiene como mucha más fuerza sentimental, cuando Epicuro insiste en que lo fundamental para la felicidad es la filia, la amistad. Algo de eso hay, pero no llega a mantener eso como la gran fuerza de unión entre los hombres. Bueno, yo creo que está bien recuperarlo. Yo creo que no hay, yo no conozco ningún libro en español así sobre Demócrito. Pienso que, bueno, es un libro atractivo, no es un libro de un pensador de gran estilo, porque lamentablemente lo que tenemos son fragmentos conservados por muchas fuentes, pero creo que es un libro interesante. Bueno, por lo que dices, Carlos, es un pensador que está situado ya casi anticipando el mundo helenístico, ¿no? No está en el centro, en Atenas, sí, de Abdera, se ocupa de temas que tienen en común con los estoicos y con los epicúreos, posteriormente será muy utilizado. Es verdad que es fragmentario, con lo cual no podemos hacer una idea cabal de su filosofía, pero sí toca temas que van a interesar mucho a los años posteriores, ¿no? La serenidad de ánimo, también habla de los placeres y de la justicia y la virtud en la ciudad. Hay he leído un par de fragmentos, referencias también a un cierto cosmopolitismo, se puede decir, ¿no? Es un personaje muy interesante porque en cierto modo anticipa la filosofía helenística, ¿no? Y bueno, pues en un mundo en el que la polis se va interconectando y que va a cambiar mucho con la época después de Alejandro Magno, por supuesto, es una filosofía que nos es muy cercana. Y yo por eso te preguntaba antes por la actualidad. Es verdad que sabemos muy poco de este pensador, ¿no? Para evaluar lo que nos puede decir hoy, ¿no? Pero yo creo que se puede defender que la filosofía helenística está muy de actualidad hoy día. No sé si conoces esta especie de explosión de publicaciones de cómo ser un estoico, cómo ser un epicúreo, no sé, pues incluso los cínicos, que tú conoces muy bien porque los has trabajado en un libro ya que tiene años, ¿no? La letra del perro. Pues hay una especie de nuevo cinismo con Sloterdijk y con una reivindicación de estos pensadores, ¿no? ¿Qué pasa? Que es que las grandes cabezas, los grandes sistemas del mundo griego quizá han tenido peor fortuna. A Platón, Aristóteles en la perfección de la modernidad
¿Crees que es el momento de los helenísticos y que Demócrito abre la puerta para ellos? ¿Por qué este interés inusitado? Bueno, no sé si es un inusitado, pero bueno, hay una especie de explosión editorial, ¿no? De esos autores. ¿Cómo lo ves? ¿A qué puede deberse? Hace unos años, casi nadie, bueno, poca gente se interesaba tanto por el epicureísmo, por el estoicismo, ¿no? Hace poco me llegó una invitación a una sociedad que se llama Stoa Madrid, ¿no? Y es una especie de club de estoicos, ¿no? Bueno, un club moderno. Claro, han convertido el estoicismo en algo así como autoayuda, ¿no? Un poco de, bueno, pues curioso, ¿no? Quizá en este mundo nuestro un poco desnortado, ¿no? Ya después de las ideologías, la religión, etcétera, ¿no? Pues se busca en la filosofía antigua una guía, ¿no? A mí me interesan esos fenómenos y cuando leo los fragmentos de Demócrito o bueno, los libros, el manual de Epicteto, en fin, yo creo que sí que hay bueno, pues un atractivo mayor que otros grandes sistemas de la antigüedad, ¿no? ¿Tú cómo lo ves eso? Sí, en ese sentido, en cierto sentido, son más modernos que los otros pensadores que creían en la ciudad, como el marco que orientaba la vida y la conducta de la persona. En Demócrito aparece ya la palabra cosmopolita, que también aparece en Diógenes el Cínico. Siempre se dice que Diógenes el Cínico decía que él no era ni de Atenas ni de Corinto, que vivía donde le daba la gana, porque era cosmopolita. Y cosmopolita lo dice también Demócrito del sabio, que el sabio es cosmopolita. Y es verdad eso que tú dices, de que parece que ciertas filosofías helenísticas vuelven, quizá porque vivimos en un tiempo en que también se han quebrantado algunas estructuras políticas, y es curioso que hayan vuelto estos pensadores que estaban marginados. Hay que decir que dentro de las historias de filosofía en uso, digamos, Platón y Aristóteles han dominado el panorama durante años. De manera que se respetaban los presocráticos, sobre todo después de Heidegger y que algunos alemanes expusieran las magníficas frases de los presocráticos, y luego estaban los platónicos y los aristotélicos. Y mientras que en cambio los filósofos helenísticos han estado siempre durante siglos a la sombra. También es verdad porque la filosofía, digamos, conservadora de la mayoría de países han procurado siempre defender esa línea, la línea de Platón y Aristóteles, y ahora que está en quiebra la filosofía en general, ahora que, digamos, ya se busca, digamos, la ética que antes parecía que era una cosa secundaria, efectivamente se vuelve y están de moda, sí, se publica mucho sobre estoicos y sobre epicúreos, ¿no? Yo creo que sobre estoicos se acentúa sobre todo el aspecto de la serenidad también en la vida, etcétera, etcétera, y se pierde de vista una cosa que estaba en los estoicos también, que los estoicos sí creían que el mundo, el cosmos tenía un sentido y que había una conciencia divina que dominaba el cosmos. Eso no se vuelve, eso, digamos, no está tan de moda. Pero el resto de los estoicos de resistir, hacerse un camino, digamos, personal en la vida, eso sí. La resiliencia, ¿no? Que dicen, yo creo que esto que está tan de moda ahora de la resiliencia y tal, realmente, bueno, el mayor resiliente era Marco Aurelio, ¿no? Digamos, estos grandes estoicos, ¿no? Del pasado. Y luego ha citado también esta palabra conciencia, ¿no? Es curioso que Demócrito, este libro a mí me parece un tesoro de hallazgos, de palabras clave que van a ser muy relevantes en la filosofía posterior, ¿no? Hablas de conciencia, sineidesis, de cosmopolitismo, ¿no? Es curioso cómo anticipa en cierto modo algunos conceptos que van a desarrollar, como han dicho. Bueno, yo en cuanto a conciencia, por ejemplo, pensaría también en la recepción cristiana en San Pablo de esta palabra, ¿no? Que es muy, muy curiosa, ¿no? No sé si... Bueno, como tú has dicho, pero en el mundo griego nadie más utiliza esta palabra hasta San Pablo. Es curioso que la palabra sineidesis, que es una palabra rara para los que sepan griego, sineidesis en latín es conciencia, en latín va a tener mucho eso, sin significa con, y eidesis es de oida, del verbo saber, o sea que sí está bien traducida.
pero aparece aquí en un fragmento de Demócrito y luego vuelve a aparecer, creo que en una epístola de San Pablo. Y es curioso porque luego, por ejemplo, para Séneca y para estos, para ciertos estoicos latinos, la conciencia sería un concepto fundamental. Pero es, digamos, ya está en relación con la ética individual, ¿no? Y alguien ha dicho, yo lo cito ahí, que es un precursor de Kant, de la teoría de la conciencia kantiana. Bueno, Kant, ¿no?, es mucho más. Lamentamos no tener más que fragmentos, ¿no? Porque estaría bien tener una visión global, pero con estas calas en las palabras clave de Demócrito ya podemos intuir su gran importancia, ¿no? Yo creo que es un pensador ético, injustamente relegado. Yo creo que tu libro bueno, pues viene a reivindicar ese legado, que está muy bien porque, como dices, que yo conozca, no hay libros dedicados exclusivamente a Demócrito en el panorama editorial castellano. Bueno, haces una historia de la investigación, hablas de Mondolfo, hablas de Santa Cruz, de bueno, los traductores y comentaristas anteriores, pero es verdad que, bueno, que no ha habido un tratamiento separado. Entonces yo creo que tenemos que estar de enhorabuena por este libro, felicitar también bueno, a la editorial, ¿no? También por haber bueno, pues, publicado una obra que era necesaria, ¿no? Creo que no deja de sorprenderos, Carlos, por su curiosidad, ¿no? Indaga en los rincones del mundo griego menos trillados, ya lo has hecho muchas veces. Fuiste de los primeros que trabajaste sobre novela, por ejemplo, en este país, ¿no? En tu libro del año 72. De los primeros que trabajaste sobre epicureísmo, sobre el mundo del místico. En fin, yo creo que vas abriendo una vía que, bueno, pues yo creo que muchos podemos seguir con fruto, ¿no? Y luego también está escrito en un tono que yo lo veo muy... Bueno, por eso insisto en esto del valor para el hombre actual, porque está escrito en un tono muy ameno para que el... bueno, y traducido, digamos, la traducción es muy tersa, es muy amable, se lee bien y nos dice muchas cosas, ¿no? Sobre la vida en comunidad, sobre cómo sobreponerse a las desgracias. Bueno, los fragmentos la verdad es que no tienen desperdicio, ¿no? Y desearíamos tener más, ¿no? Entonces, bueno, pues esto en cuanto al primer libro, ¿no? Hablaba antes de carácter pionero de la obra de Carlos y bueno, me gustaría referirme con varias preguntas, ¿no? Varios comentarios al segundo libro que tenemos hoy. Si os parece, bueno, luego podemos volver a Demócrito si queréis o si quieres volver a comentar alguna cosa. Pero bueno, no quería dejar este hilo, digamos, de los libros pioneros suelto sin aprovecharlo para hablar de Prometeo, ¿no? Hablábamos de que hace 40 años publicaste este libro de la novela, que abrió una senda muy importante. Hay muchísimos libros sobre la novela griega. De hecho, tu discurso de ingreso en la academia creo que fue sobre la novela, ¿no? Sobre la novela antigua. Y además has trenzado bueno, desde entonces una línea de investigación que va de la novela griega a la novela moderna, ¿no? Hasta Cervantes. Y otro de los libros pioneros, que también tienen pues 30 años más o menos, la primera edición fue en el 79, ¿no? Me parece, 75. Es este de Prometeo, que salió hace como digo, muchos años en la editorial Hiperión, si no recuerdo mal, que se llamaba entonces Prometeo, mito y tragedia. Luego se reeditó, ampliado, corregido, ¿no? A ti te gusta también, yo creo, vivir los libros y que vivan también en ti, ¿no? Y los prologas varias veces, ¿no? Este libro tiene un prólogo del año actual, ¿no? Y recupera también los prólogos anteriores. Lo publicaste en el 2009 en Fondo de Cultura, con el título Prometeo, mito y literatura. Y ahora lo das a las prensas por tercera vez, y enhorabuena Turner, ¿no? A la editora por sacarlo de nuevo a la luz, ¿no? Porque era un libro que estaba descatalogado, si no me equivoco. Entre mis alumnos había cierto clamor ya por este libro, ¿no? Decían, bueno, no se puede comprar, ¿no? En 2009, hace ya, bueno, más de 10 años, estaba descatalogado. Y ahora lo publicas con un subtítulo muy elocuente: Prometeo, el mito del dios rebelde y filántropo. En el subtítulo defines muy bien el perfil de Prometeo. Es una figura que yo creo que personalmente te atrae mucho, ¿no? Bueno, has trabajado muchísimo sobre él. Y es un libro, bueno, que me gustaría comentar brevemente. Bueno, quizá es un libro que no necesite tanta presentación como estoy haciendo, ¿no? Y es mejor dejar a Carlos que hable de él. Pero bueno, es un libro fantástico, ¿no? Porque reúne los muchos Prometeos que hay, ¿no? Prometeo es mucho más que un mito, mucho más que un titán o dios, creador, benefactor,
está en el núcleo duro de los mitos sobre el nacimiento del ser humano, ¿no? Es el Dios que inventa o regula la religión. También está relacionado con la primera mujer, con el progreso, con la política, en fin. Y tú vas pasando revista en este libro a los muchos Prometeos que hay, ¿no? Leyendo tu prólogo, releyendo tu prólogo, que ya conocía por versiones anteriores, hay citas dos curiosos ejemplos de recepción de Prometeo, ¿no? Marx dice de él que Prometeo es el primer santo en el calendario del proletariado, ¿no? Es en el prólogo. Y luego, poco después, hablas de la estatua de Prometeo que preside el templo del capitalismo, que es el Rockefeller Center de Nueva York, como Dios del comercio, ¿no? Es como, de un país, dos sistemas, pues un mito, dos sistemas, o un titán, dos sistemas, ¿no? Capitalismo, comunismo, los románticos, Goethe, Byron, Shelley, la recepción es inmensa, es un mito que nos cautiva, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Y bueno, pues casi, como digo, 40 años después de su publicación, vuelves a él con esta recopilación de textos, ¿no? Que en realidad es una guía por los textos, ¿no? Nos animas a leer los textos que hablan de Prometeo desde Hesíodo en el siglo VII a.C., bueno, hasta hace muy poco. El último creo que es Kafka, ¿no? Si no recuerdo mal, en el recorrido que haces de los Prometeos que hay, ¿no? Y te detienes, con preferencia en el mundo griego, obviamente, ¿no? Donde están los grandes mitos, en Hesíodo, en Esquilo, en Platón. Bueno, es muy interesante, digamos, esta figura de Prometeo tan cambiante, ¿no? Entonces yo quería preguntarte, de cada autor de estos grandes, de los tres grandes que tratas, ¿no? Que son Hesíodo, Esquilo, Platón, hay ciertas transformaciones de Prometeo, ¿no? Parece que al principio, bueno, es un dios, es un titán un tanto embustero, ¿no? Engaña a Zeus, es el trickster, ¿no? Que dice en la mitología, ¿no? El embaucador, el marrullero, ¿no? Que le engaña con el sacrificio. Luego parece como un luchador por la libertad. Y luego en Platón, bueno, parece casi como una Dalí de la democracia, ¿no? Bueno, ¿cómo se explica esta polifonía de Prometeo, ya de Prometeos, ¿no? En plural, ya en el mundo antiguo? Porque es normal que Kafka, Goethe, Mary Shelley, etcétera, lo adapten a su contexto, pero ¿por qué en el mundo antiguo tenía ya esta enorme variedad de registros? Este titán, que en el fondo, bueno, tú lo llamas en el título Dios, ¿no? Más que, claro, es una divinidad, ¿no? ¿Por qué esta riqueza del mito? ¿Por qué te ha interesado tanto? Bueno, cuéntanos un poco del libro. Bueno, muchas gracias, David. Voy a hacer un pequeño inciso para rebajar los elogios sobre Demócrito. Yo soy un admirador de Demócrito, pero claro, este libro es un libro limitado por los testimonios que tenemos, ¿no? Yo en este libro de la ética de Demócrito lo que hago es recoger una serie de opiniones de filósofos, pensadores sobre Demócrito, y luego dar los fragmentos. Claro, es un libro limitado, es un libro, digamos, un poco de carácter filológico y de historia de la filosofía, pero no es más que eso, ¿no? Yo en eso soy respetuoso en lo que tenemos de Demócrito, es esto que hay ahí, y este es un pensador ético, digamos, maltratado por la tradición. No sé, que hay un comentarista que dice que es el filósofo peor tratado de los antiguos, pero lo que tenemos está limitado a eso, ¿no? Que escribió, según Diógenes Laercio, pues como unas 60 obras o cosas así, se ha quedado reducido a un puñado de fragmentos, y los fragmentos que tenemos son estos de ética. Quiero decir que a mí no me ha dado para más, querido, no elucubrar sobre Demócrito. Lo que yo digo es lo que tenemos de Demócrito y intento salvarlo del descuido en que ha estado durante muchos siglos. En cuanto a Prometeo, sí, este es un libro antiguo mío, de hace 40 años, de cuando yo era joven, y lo publiqué en la editorial de Jesús Munarriz, que era amigo mío también y de mi curso. Y es un libro al que le tengo especial cariño, porque también tengo especial cariño al personaje. Creo que Prometeo es desde luego uno de los grandes personajes de la antigüedad. Y en relación con lo que ha dicho David,
hay que recordar que los mitos en el mundo griego no están fijados en ningún libro canónico. No hay una Biblia de los mitos griegos están contados y perviven a través de los poetas. Lo que quiere decir que los mitos están sujetos a continuas reinterpretaciones. Y esa es la maravilla de la mitología griega, que al estar conectada con la literatura, y una literatura poética en el doble sentido de la palabra poética, recreadora y también movida por los poetas, tienen una fuerza y un colorido y una viveza que no tienen otros mitos. De manera que el personaje de Prometeo, aquí, que yo lo cuento, doy los textos. En mis libros suelo dar los textos. Yo soy simplemente un profesor de griego y lo que me gusta es traducir los textos y ofrecerlos al lector para que los vea directamente. Y eso lo hago aquí, lo he hecho con Edipo y lo he hecho en otras partes. Y aquí está traducido primero el trozo de la Teogonía en que Hesíodo habla de Prometeo. Magnífico trozo, ¿no? Los que hayan leído la Teogonía se dan cuenta que la Teogonía es una especie de catálogo de nombres, fulanito, el otro, desde el caos hasta los héroes, ¿no? Pero a Prometeo le dedica unos párrafos especiales. Es como si tuviera una viveza especial el enfrentamiento de Prometeo y Zeus, y eso es muy curioso que lo haga Hesíodo. Pero para Hesíodo, como a su alrededor David, Prometeo es un dios problemático por su filantropía, por su amor a los hombres, les ha complicado la vida y se ha enemistado con Zeus queriendo engañarle, etcétera, etcétera. Es un personaje pues muy curioso, ¿no? Y sí, yo creo que aquí está, es un dios, no hay que olvidar que es un dios. Hay gente que cree que Prometeo es un héroe, no, sufre como si fuera un héroe, pero realmente es un dios antiguo, es un dios de la generación de los titanes, es un titán que no se ha enfrentado con Zeus, sino que se ha puesto de parte de Zeus como el orden, y se caracteriza por su inteligencia, no por su fuerza, ¿no? Y ahí está Hesíodo primero. Luego viene ya Esquilo, texto magnífico de Esquilo, esa tragedia, que es la única que consideramos de lo que era una trilogía. Era 3 y una pieza satírica al final, 4, solamente conservamos uno, ¿no? Prometeo en cada. Es una obra magnífica, ¿no? Se ha discutido a veces si es de Esquilo o no, porque tiene algo distinto de las otras obras de Esquilo. De lectura es más fácil, por ejemplo, incluso en griego, el Prometeo es la más fácil de las obras de Esquilo. Alguien ha pensado que lo hizo en los últimos años, tal vez para una representación en Sicilia, que estaba cerca del Etna, que se menciona alguna vez en la obra. Y bueno, yo creo que es de Esquilo, vamos, no hay disputa filológica de eso, pero es una de las obras inolvidables. Y luego viene como Platón en el Protágoras vuelve a contar el mito a su manera, y introduce una variante que es muy, muy significativa, que hace que Prometeo es el introductor del progreso humano. Ha traído el fuego y con el fuego todas las técnicas. Por eso de ahí la frase esa de Marx, ¿no? Es el gran Dios que introduce el trabajo humano como un camino de salvación, como un camino de progreso. Pero advierte, eso no es suficiente para el mundo. Faltaba algo, porque la gente, con el progreso, avanzaba, pero los hombres se peleaban, luchaban, etc. Y Zeus, que se dio cuenta, dijo, vamos a acabar esto, y a través de Hermes introdujo en el mundo, Hermes repartió el sentido un poco de la justicia y del respeto. Hay dos, ¿no? Y está muy bien ese matiz nuevo que introduce el sofista Protágoras, porque decía, antes los hombres vivían con las técnicas, tenían las técnicas, pero no tenían el sentido de la justicia ni del respeto, que es lo que fundan las ciudades. Para que existan las ciudades no basta con el progreso material, tiene que tener sentido moral, y eso no lo pudo dar Prometeo, que al fin y al cabo era un rebelde
contra la máxima autoridad, sino que lo dio Zeus y lo dio a todo el mundo. Dice, hay gente que respecto al progreso, respecto a las técnicas, unos hombres son mejores y otros son peores, pero con respecto al sentido de la justicia y del respeto a los demás, eso todos lo tienen en el fondo. Y ahí nace el ideal de la democracia. La democracia se funda en eso, ¿no? De que en el mundo hay unos que son ingenieros y otros que son albañiles, otros son médicos y los otros cantantes, pero lo importante es que en el fondo todos tengan este sentido, que es el sentido, digamos, ético del mundo. Y eso está muy bien visto, digamos, en este diálogo de Platón. Es probable que lo que Platón cuenta ahí sea una idea, provenga de un libro del sofista Protágoras, que ustedes saben que era un individuo de mentalidad democrática muy importante en la Atenas de Pericles. Y ahí hay un reflejo, y ahí como el mito ha sido retocado, y luego vienen más narradores, ¿no? Y ese mito también ha pasado al mundo moderno, ¿no? Y aquí viene, por ejemplo, viene el Prometeo liberado de Shelley, que está a favor de Prometeo, del mundo de la libertad, contra Zeus, etcétera, etcétera, y está el sentido de Goethe, el artista como Prometeo, que se rebela contra la autoridad antigua y busca la libertad. Y hay Prometeos medio cómicos, satíricos, como el Prometeo de André Gide, le Prometeo mal enchaîné, donde Prometeo es un conferenciante que da conferencias, ¿no? Y Zeus es un banquero. Tremendo, ¿no? Y hay más Prometeos, y aludo también a Kafka y probablemente a otros autores. Pero yo creo que eso es una característica especial del mundo griego, que por eso nos interesa tanto. Porque no está fijado, no hay una Biblia, no hay dogmas en el mundo griego. Hay historias. Y esas historias tienen que tener un fondo esencial permanente, pero están sujetas a interpretaciones. Y yo creo que no hay una historia sujeta a tantas interpretaciones como este mito de Prometeo. Y bueno, cito varios Prometeos, pero quizá me atribuyo el mérito de citar un texto raro, que es la Prometeida de Franz Tamayo. Franz Tamayo fue un gran escritor boliviano, uno de los grandes helenistas de Sudamérica, casi totalmente desconocido, incluso yo diría para los bolivianos, ¿no? Porque escribió una poesía, digamos, parnasiana, escribía mucho sobre los griegos y llegó incluso a ser proclamado presidente de Bolivia, y duró 2 o 3 días porque el golpe de Estado lo apartó. Y era un hombre tan, digamos, ¿cómo diríamos? De tanta cultura y tal, que fue casi desconocido en Bolivia, porque tuvo poco eco. Pero yo aquí recuerdo la Prometeida de Franz Tamayo, quizás sea una de las obras sobre Prometeo más interesantes escritas en castellano. Y por lo menos he querido dejar ahí ese recuerdo a un helenista de América, que sintió al fondo la pasión de este mito. Muy bien, pues también quería comentar, la portada del libro es la famosa imagen de Prometeo con la célula donde esconde la chispa del fuego sagrado, del fuego divino que lleva a los hombres, ¿no? El progreso. Digamos, en las escenas míticas que reflejan el mitologema principal de Prometeo, está el acto de robar el fuego y luego está el castigo, ¿no? El castigo de Prometeo lo tenemos todos en mente, ¿no? Es el buitre, ¿no? Que le manda a Zeus para que le devore, una vez atado en el Cáucaso, en la roca del Cáucaso, le devore el hígado que, le vuelve a crecer por las noches, ¿no? Es un tormento de estos tremendos, ¿no? Ese dios que sufre, atado a la roca, también se ha comparado con el dios de Oriente, con el Cristo que se sacrifica por sus semejantes, etcétera, ¿no? Es un dios también sufriente por la humanidad que admite ese castigo.
Pero hay otro castigo que también trata, bueno, se trata sobre todo en la parte de Hesíodo, que es el más interesante para nosotros, que es la mujer, ¿no? Que es su relación con Pandora, ¿no? En el mito de Platón, que cuenta el protagonista de Platón, interviene, bueno, pues de una manera un tanto desafortunada el hermano de Prometeo, Epimeteo, un poco como el hermano menos inteligente, ¿no? De los dos, ¿no? Y es el hermano que acepta a la primera mujer. Le dice Prometeo en Hesíodo a su hermano, no aceptes ningún don que te venga de Zeus, que este nos quiere castigar, ¿no? Y no puede resistirse a la primera mujer. Es otro tema precioso, fundamental, ¿no? Y hay una reivindicación de esta aceptación de la mujer, ¿no? En la literatura posterior, hasta Goethe, ¿no? Que cita esto aquí. Y bueno, está, como digo, en ese núcleo duro de la mitología, ¿no? La primera mujer, el diluvio, ¿no? Que vendrá luego, el progreso. Y hay un par de imágenes en el libro. Yo me fijo en las imágenes porque muchas veces para la mitología hay que combinarlas con los textos. Tú haces muy bien en llevarnos por tus lecturas de los textos. Hay que frecuentar a los maestros. Se nota que tienes cariño a estos textos porque los has frecuentado muchísimo y los explicas muy bien, ¿no? En el caso de Hesíodo, por ejemplo, en el caso de Platón, a quien has traducido, por cierto, el Protágoras en Gredos. Pero también está muy bien leerlo en combinación con las imágenes, ¿no? Y hablando de imágenes, hay un par de sarcófagos también que hay en el libro que reflejan el Prometeo creador, ¿no? Hay un mito que también cuenta, no sé si puedes desarrollarlo un poco más, está en alguna fuente, ¿no? En Esopo, si no recuerdo mal, el Prometeo de Miurgo, ¿no? El Prometeo realmente creador del ser humano con sus manos, ¿no? Esto en cierto modo se contradice con la vertiente mayoritaria. Es verdad que no hay un dogma de los mitos griegos, pero a veces estas contradicciones cuesta situarlas, ¿no? ¿Qué te parece ese Prometeo de Miurgo? Yo creo que ahí enlaza también el mito del creador fáustico, desafiante, ¿no? Que es el Prometeo de Goethe, ¿no? ¿Cómo veías tú esta combinación del Prometeo creador con el Prometeo embaucador, ¿no? Sí, es verdad. Este es un rasgo que aparece, yo creo que aparece hacia el siglo V antes de Cristo y probablemente en Atenas, aunque estos dos sarcófagos, hay uno en el Prado y el otro me parece que en Roma, en que se ve en el centro Prometeo poniendo la mano sobre una figura de un hombre desnudo y abajo, bueno, sí, que se ha levantado, y Atenea detrás con una mariposa. Y es que es la representación de Prometeo que ha creado al hombre. El que esté detrás Atenea con una mariposa se debe a que la palabra psige significa mariposa y alma. Y Atenea es la que le trae el alma al ser este que ha creado el artesano Prometeo. Eso debió ser hoy diríamos un mitologema que no está ni en Esquilo ni por cierto tampoco en Hesíodo, donde los hombres, no se dice quién los ha creado, han surgido de la tierra, pero no ha tenido nada que ver con yo Prometeo. Prometeo sale en defensa de los hombres, de la humanidad, digamos, porque los ve sufriendo, incapaces de defenderse, condenados a la muerte en un mundo de hambre y de frío, etcétera, y les trae el fuego. Pero él no los ha creado. Ahora, es probable que quizá algún texto que hemos perdido o algo así se introdujera hacia el siglo V en Atenas, y eso contaba que Prometeo había creado del barro al primer hombre, y no sabemos si a la primera mujer, porque la primera mujer en Hesíodo está creada por los dioses. Los dioses fabrican a Pandora. Pandora es la primera mujer, está fabricada. Y es posterior al hombre. Los hombres ya existían. Había una edad de oro en que no había mujeres. Entonces, como castigo refinado castigo de Zeus, los dioses inventan o fabrican, varios de acuerdo, a la primera mujer que llega al mundo, está Pandora, que curiosamente es mucho más refinada que el hombre. Que el hombre al fin y al cabo, pero la mujer está vestida y adornada por los dioses y tiene
una inteligencia muy aguda procurada por el dios Hermes, etc. Es decir, no es como la Eva bíblica, coincide un poco con la Eva bíblica. La Eva bíblica, ya saben ustedes, que Jehová le saca una costilla a Adán y pum, y hace y construye la primera mujer. Un poco burdo, digamos. Pero aquí no, aquí la primera mujer está fabricada por los y la envían como castigo. Pero el hombre ya existía. En cambio, a partir de esa época, de mediados del siglo, se crea ese mitologema de que Prometeo fabrica del barro al hombre y, no sabemos si también a la mujer. En contraste con la versión, más antigua. Y está representado en los sarcófagos ya son tardíos, pero es probable, yo pienso que el mito debió inventarse ese detalle ahí. Y eso es muy interesante. Yo creo que la razón es que probablemente hubo algún poeta y gente que pensó, ¿por qué Prometeo se sacrifica por los seres humanos? Bueno, quizá la razón, ¿acaso los seres humanos no sean también una criatura de Prometeo? Y luego se introdujo eso. Es un caso curioso. Hay un pensador alemán, Hans Blumenberg, lo ha tratado muy bien, y también él defiende la idea esta de que el Prometeo escultor o fabricador del hombre es posterior al anterior, pero se debe explicar por alguna manera. Eso explicaría por qué está tan dispuesto a sufrir por ellos, porque eran criaturas suyas, ¿no? Es curioso que la palabra filantropía, que viene del griego, anthropos, aparece por primera vez en el Prometeo de Esquilo. En el verso 10 del Prometeo de Esquilo, cuando Hermes y Hefesto están clavando a Prometeo sobre las rocas del Cáucaso, hay uno que dice que lo castigan por su filantropía. Por eso yo aquí lo he puesto en el título, ¿no? Porque está bien esa palabra de filántropo que luego ha perdido fuerza, pero quiere decir amigo del ser humano, no de los hombres, sino del ser humano. Bueno. Ahora filántropo suena a millonario americano, ¿no? En alguna universidad, he perdido un poco de bueno, dado que el libro, la verdad es que pues casi un tercio se dedica a la recepción del mito, me gustaría también preguntarte un poco por ese Prometeo posterior, que resurge con mucha fuerza en el romanticismo, ¿no? Sí. En el 19, ¿no? Hablas de Goethe. A mí me gustaría evocarla a Shelley, ¿no? Y está el moderno Prometeo, ¿no? Frankenstein, ¿no? De Mary Shelley, ¿no? Que es un poco, una reelaboración muy particular del mito, creador, rebelde. No sé si hay una contaminación también con el mito fáustico ahí, el desafío también a la naturaleza, ¿no? Y eso me lleva también a la reflexión musical, ¿no? Yo he traído yo creo que, lo voy a decir, hace 16 años, porque fue el año que me casé, que lo recuerdo perfectamente porque además Prometeo, el mito, la música, el libro de Carlos, para mí tocó esta obra, ¿no? Y me acuerdo que con la excusa de Prometeo, así que, es una broma, ¿no? Pero quería hablar de la música, ¿no? Porque también en el romanticismo tenemos el Prometeo de Beethoven, ¿no? Las criaturas de Prometeo, Schiavin, hay mucho Prometeo heroico, ¿no? De hecho, se dice la sinfonía heroica tiene algo también de prometeico, ¿no? La figura de Prometeo en el 19, ¿qué nos puedes contar? Por ejemplo, para Beethoven, Napoleón encarnaría ese Prometeo que iba a llevar la luz de la razón a los pueblos. ¿En quién pensaban esos románticos para desarrollar a Prometeo como una especie de héroe que iba a superar el antiguo régimen? ¿Por qué esa explosión de Prometeos en el 19, ¿no? Sí, esa imagen en relación con eso como escultor, o el que fabrica el ser humano, el nuevo ser humano, está ya en Shelley, está en los románticos y está en Goethe. En Goethe, pues Prometeo es una especie de un escultor, ¿no? Que crea
frente a los dioses o contra los dioses el ser humano, que es un ser nuevo. Hay que recordar que en Frankenstein, mucha gente cree por la película que Frankenstein es el monstruo. No, Frankenstein es el doctor, Frankenstein es el creador del monstruo, ¿no? El monstruo no tiene nombre, en ese caso. El doctor Frankenstein es un imitador del Prometeo, creador del hombre, pero le sale mal. No le sale del todo bien su creación, ¿no? Y es muy curiosa la interpretación esta de los románticos, ¿no? En Goethe es la reivindicación del artista creador frente a la antigua sociedad, frente a la opresión de la tradición, ¿no? Y en Shelley pasa lo mismo, ¿no? Ya saben que la obra de Shelley se llama Prometeo liberado, porque acaba con el triunfo de Prometeo. Prometeo se libera. Bueno, eso ya pasaba también en la última pieza de la trilogía perdida de Esquilo, ¿no? Lo que pasa es que en la de Esquilo lo liberaba Heracles, Hércules, hijo de Zeus, con permiso de Zeus seguramente. Al final ya Zeus, en fin, cedía y lo liberaba. Y en cambio el Prometeo liberado de Shelley es un poco el rebelde contra la sociedad, que busca un mundo nuevo, ¿no? Y es curioso todos estos ecos, ¿no? Que, bueno, este a mí me parece siempre el mejor ejemplo de esto en que yo insisto, ¿no? En que los mitos griegos son reinterpretados. Y eso es lo estupendo de los mitos griegos, ¿no? Y es probable que se pudiera escribir, a lo mejor se ha escrito, un libro sobre las imágenes de Pandora. Pandora también es un personaje estupendo que aparece en Hesíodo y luego, claro, en Esquilo desaparece. Y queda ahí. Porque Pandora, regalo de todos los dioses, es el castigo enviado por los... Pero en Esquilo, por lo menos en la parte que tenemos, es decir, en el Prometeo envenenado, no está Pandora. Ni en Platón tampoco está Pandora, ¿no? En cambio, Goethe la recupera y dice, claro, Pandora entró gracias al hermano tonto, Epimeteo. Prometeo es el que piensa las cosas antes, Epimeteo, que piensa las cosas después. Y en cambio, en Goethe elogia a Epimeteo, porque gracias a Epimeteo ha entrado la mujer en el mundo. Dice que es la belleza, la sensibilidad, el mundo este de ternura de que carecían los otros, los hombres que no conocían eso, la ternura, el mundo este femenino, ¿no? Y eso está muy bien logrado en el drama de Prometeo, que escribe Goethe, el regreso de Pandora, ya en su vejez. Lo deja sin concluir, pero es también una muestra de la enorme capacidad poética de Goethe. Muy bien. Y bueno, para no excedernos en el tiempo que se nos ha dado, bueno, debe ser más o menos una hora, ¿no? Según me han comentado. Me gustaría preguntar también, brevemente, conversar sobre los Prometeos de hoy día, ¿no? Porque curiosamente decías que para Goethe el Prometeo es el artista creador, que desafía las convenciones, ¿no? Es curioso cómo poco a poco en la modernidad ha devenido más que el artista creador, el científico desafiante, el científico, bueno, pues un tanto bueno, peligroso, ¿no? El doctor Frankenstein es un científico. Sí, es un poco lo que iba a llevar el tema un poco hacia el cine, ¿no? Que es, yo creo que para la próxima edición del libro podrías a lo mejor hablar de alguna de esas películas. Yo pienso en Prometheus, la película de Ridley Scott, ¿no? Blade Runner, ¿no? Todas las películas sobre el mito prometeico como creador de vida, ¿no? Que es un poco la obsesión del cine de ciencia ficción, en el caso de Blade Runner ya muy claro la raigambre prometeica, también la edípica en cierto modo. Hay muchas películas sobre este prototipo de científico, ¿no? El científico ha sustituido al artista en este mundo nuestro, ¿no? ¿Qué te parece este cine prometeico, ¿no? Bueno, hay muchos subproductos también de esta gama de películas y de novelas, ¿no? Pienso en Lovecraft, en Reanimator, en fin, esos científicos un tanto peligrosos, la isla del Dr. Moreau, etcétera, ¿no? ¿Qué te parece esta deriva de Prometeo hacia la ciencia y hacia la ciencia ficción, ¿no? En este caso? Sí, bueno, efectivamente sé que hay muchos ecos así perdidos en la ciencia ficción, etcétera. Creo que de todas maneras remontan al Prometeo de Mary Shelley,
el científico este que quiere crear un nuevo ser con vida. Y luego, claro, a partir de ahí, claro, digamos, se ha disparado la nación y los seres creados pues son la más de diversos. No es como la criatura de Frankenstein que es un tanto patética, ¿no? Que es un tanto patética porque es un fracaso y luego, por ejemplo, bueno, todos recordamos alguna versión, la versión cinematográfica, me parece que de Fritz Lang, ese monstruo bondadoso, etcétera, pero al mismo tiempo terrible. Sí, eso se presta mucho, sí, pero yo no me metería en el mundo este actual porque conozco mal los caminos de la ciencia ficción. Hay Pandoras del cine, ¿no? Sí. Bueno, Metrópolis, ¿no? Por ejemplo, Sí, sí. hay esas mujeres construidas, ¿no? Así que, bueno, es otro mundo, ¿no? El mundo del cine, y desde luego bueno, la novia de Frankenstein también ha hecho muchas películas sobre estos nuevos Prometeos de la ciencia. Bueno, es un tema inagotable, ¿no? Prometeo, el dios rebelde, creador, filántropo, tiene muchas aristas, muchas caras, ¿no? La verdad es que es un libro estupendo. Lo he releído con muchísimo gusto y no pierde ni un ápice de actualidad porque nos sigue, sigue dialogando con nosotros de una manera muy rica, ¿no? Lo bueno de los libros de Carlos es que él cita los textos, como bien ha dicho antes, los traduce, los recopila, dialoga con los textos. Lo mejor que se puede hacer es dialogar con los clásicos, ¿no? Frecuentar a los viejos maestros que nos siguen hablando de una manera muy renovada, ¿no? Ya ven que son temas muy actuales, desde la ética de la serenidad y del buen ánimo hasta este titán que nos sigue influyendo en el cine, en la literatura, en las artes, ¿no? Y por eso estos libros yo creo que son una buena guía, bueno, tanto en la filosofía como en la literatura clásica y en su recepción, ¿no? La recopilación de fuentes, los comentarios, bueno, algunos pensarán, bueno, esto será complicado, será erudito. Bueno, la buena erudición de Carlos se hace muy ligera y muy amena, y es muy agradable leer porque uno enseguida está trazando asociaciones con películas, con novelas, con aspectos de la actualidad que son muy atractivos, ¿no? También es la magia del mito, ¿no? Que tiene esas lecturas que no acaban, ¿no? Que no tienen fin. Entonces, pues nada, simplemente quería dar las gracias a Carlos por estos dos magníficos libros que nos ha regalado y que presentamos hoy con mucho gusto en este diálogo. Para mí es un placer, ¿no? No quiero, simplemente como me habían dicho una hora, pues yo podría seguir conversando ad libitum, ¿no? Aquí sin ningún problema, pero no sé si hay... Tenemos ahora, bueno, dejar un tiempo para que Carlos y tú, David, puedas firmar también alguno de tus libros que están aquí. Muchísimas gracias a los dos, Carlos García Gual y David Hernández de la Fuente, porque has dicho en un momento determinado, David, hay que acercarse, aproximarse a los maestros, y eso es lo que hemos hecho esta tarde, estar con los maestros, con el maestro Carlos García Gual y maestro también David Hernández de la Fuente. Están sus libros, los tenemos todos aquí cerca, y lo mejor es aproximarse a ellos y leerlos sobre todo, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, yo quiero simplemente primero dar las gracias a David. Bueno, ya sabes que los amigos siempre exageran hablando de los amigos, por su amabilidad, por haber estado aquí, y como somos amigos de tantos años, pues perdonado. Y bueno, a las dos Lolas que han propiciado este encuentro, y a todos los amigos que habéis venido aquí esta tarde. Pues, y una cosa más que se me olvidaba, este libro, Prometeo, el mito del dios rebelde y filántropo, de Turner Ediciones, será presentado también en la Real Academia de la Lengua Española, en la RAE, el día 21. ¿El día 21? El día 21, y Carlos tendrá como conversadora a Irene Vallejo. Así que, bueno, pues intentaremos estar allí. Nos han acompañado también muchos amigos a través de las redes sociales. Sabes que esto se retransmite a través de nuestra cuenta de Instagram y la de Turner, y luego se queda ahí en YouTube y en nuestra página web, para que podamos seguir disfrutando de estas conversaciones, desde luego, inolvidables. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.